Comienza la actividad escolar y con ello lo bueno y lo malo también de esta época del año. El bullying, por ejemplo, es uno de los fenómenos negativos de la modernidad que va en aumento, y la agresión de los estudiantes por parte de sus pares no debe ser considerada como bromas de niños o simples adolescentes. En fin, son temas importantes a enfrentar ahora que se inicia el año escolar, y es por eso que nos acompaña acá el psicólogo de la Universidad Mayor, Claudio Bosa, a quien le agradecemos para conversar estas temáticas ya que empiezan las clases. ¿Cómo está? Hola, bien. A ver, se habla del bullying, fue un tema recurrente el año pasado, y muchos de estos alumnos, muchos de estos niños, lo más probable es que no vean con los mismos ojos el ingreso a clase, ¿o no? Claro, podría ser que una medida importante a tomar, si es que el bullying fue excesivo, pueda ser proteger a las víctimas habiéndolas cambiado de colegio. Pero también tendríamos que preguntarnos en qué medida la cultura escolar está favoreciendo el aprendizaje de manejar la propia agresión y de reparar relaciones cuando las relaciones se dañan. Creo que eso es algo que cada cultura escolar debiera aprender, y también de ver cómo está enseñando eso a los alumnos. Muchas veces lo que se hace cuando unas relaciones se dañan es no hablar de los temas, hacer como que nada ha pasado, o pensar simplemente que eso es un distanciamiento definitivo, que no se puede hacer nada a partir de ello. Ahora, dentro de esta cultura escolar también juegan un rol los padres, en el sentido que, por ejemplo, si un niño fue víctima de bullying, lo cambiaron de colegio, pero ese miedo, ese temor continúa al ingresar a un nuevo establecimiento, y ahí los papás deben tener un poco ojo respecto a ciertas actitudes, ¿o no? Sí, a mí me ha tocado trabajar con familias y con niños que han sufrido bullying, y por supuesto temen de que al volver a clase esto pudiera repetirse. En el fondo ahí la significación que le está dando la familia es que este es un problema individual del niño, y no tanto que es un problema de convivencia escolar del colegio en el que había estado antes. Un colegio con una buena convivencia escolar, con un equipo que activamente está por parte de los directivos buscando gestionar la convivencia escolar y no dejándola al azar, va a mejorar la calidad de vida de sus alumnos al interior del establecimiento. No debiera haber bullying, lo que debiera haber es conflicto. El conflicto es parte de las relaciones humanas, pero no debiera pasar que eso lleve a anular al otro. Y eso es parte del proyecto educativo, o sea, es algo que si se visibiliza lo suficiente, no tendríamos por qué tener niños víctimas de bullying. Ahora, un padre cuando evalúa un colegio, ¿qué patrones debiesen ser importantes, por ejemplo, para evaluar al momento de calificar si es que hay un buen o un mal ambiente escolar? A ver, un patrón importante es el clima escolar. En el fondo es el clima emocional, ¿ya? Es el clima también que se da por el significado que se le dan a las relaciones humanas al interior de la escuela. Hay climas escolares que son muy verticales y punitivos, que los conflictos se solucionan con algo que es muy común en Chile, que es aplicando una ley, poniendo una ley, creyendo que la ley solo con enunciarla va a solucionar un problema. Son climas escolares muy verticales, en los cuales la reparación no existe. ¿Qué es lo que es la reparación? Cuando alguien ha agredido a otra persona, tener la posibilidad de disculparse, de ofrecer algo a cambio, de hacer sentir al otro que valora su punto de vista, que se da cuenta que le ha hecho daño. Ese tipo de cosas en algunos colegios sí se están haciendo. Se hace mediación, se ofrece reparación, y las directivas ministeriales desde hace muchos años exigen a los colegios que eso se incorpore la reparación, y no solo un modelo punitivo de resolución de los conflictos. Claudio, hace poco rato hablaba de que lo que debiese existir en la sociedad y lo que hay es el conflicto. El año pasado se vivió un conflicto bastante importante dentro de los establecimientos de todo el país a través de tomas. Eso originó que hubo alumnos que repitieran, otros no, y hasta donde tengo entendido también hay un cierto conflicto ahí entre los repitentes, no repitentes, los alumnos que tuvieron problemas con profesores, y todo ese clima adverso que se generó el año pasado. Vinieron las vacaciones, quedó en nada y ahora se vuelve a clase. ¿Qué pasa con ese patrón de conducta y qué es lo que pasa ahí internamente en el funcionamiento del colegio? ¿Qué es lo que se debe hacer? Yo creo que esa es una excelente pregunta. Lo que se sabe de convivencia escolar está pensado para contextos de normalidad. Y el conflicto
que ha ocurrido excede la micropolítica de la escuela, incluye también una política que excede a la escuela, una política nacional. Entonces, lo que se va a poner a prueba es la capacidad de aprendizaje de parte de las organizaciones de escuela de hacerse cargo de los conflictos. El error que yo veo que se está cometiendo en muchos establecimientos educacionales que han estado en toma por largo tiempo, en el cual las relaciones han quedado muy dañadas, es no hablar del tema. Eso es un error. ¿Por qué es un error? Porque haciendo como que nada ha pasado, no se soluciona el conflicto. Lo único que va a pasar es que el profesor y profesora va a seguir haciendo su clase con alumnos con los cuales probablemente se ha peleado, que han habido insultos o relaciones que entre compañeros se han tensionado mucho por quienes en algún momento apoyaron la toma y después se bajaron, etcétera. Entonces, lo peor que podría hacerse es no hablar del conflicto. A nivel también de clima laboral, de las relaciones entre colegas, profesores, también ellos participan de un contrato laboral, una fuente de trabajo que ellos han querido cuidar, y que eso los pone en una posición distinta frente a los alumnos al momento de expresar su preferencia política. O sea, esto para ir finalizando quiere decir que entonces los colegios debiese haber alguna dinámica al momento de ingresar a clases como para tratar de zanjar ciertas temáticas que quedaron pendientes del año pasado. Sí, o sea, debieran partir diciendo esto es algo novedoso para la escuela, no tenemos una respuesta única, acá tenemos que aprender todos de cómo solucionarlo, y preguntarnos qué está simbolizando para nosotros el conflicto. Cuando hacemos esa pregunta hay gente que el conflicto lo simboliza como una tormenta, o sea, como algo que alguna vez estuvo y después va a pasar, pero que deja una huella importante. Otros lo van a considerar como un punto final. La verdad que cuando uno empieza a explorar, y es algo que yo he hecho yendo a colegio, uno empieza a ver que hay simbolismos asociados a cómo se vivió este conflicto y que son metáforas potentes que también indican un camino de resolución del conflicto para adelante. Muchas gracias, Claudio, por haber estado junto a nosotros. Bueno, ahí parte del análisis de lo que se puede hacer antes de ingresar a clase, algunos datos que queríamos compartir con ustedes. Vamos a una pausa y ya regresamos con más noticias.